Bienvenidos a todos, aún aquellos que nos visitan por primera vez, a esta segunda parte de una serie que hemos titulado Diseña tu propósito. Si tú llevas algún tiempo entre nosotros, es posible que conozcas que cuando alguien nos pregunta la razón de ser, la razón de existir de Mar Azul, nosotros decimos que existimos para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquellos que lo dijeron definitivamente han experimentado punto de partida y mar adentro. Aquellos que dijeron, no sé lo que están repitiendo, no se sientan mal. Estamos invitándolos a conocer más sobre la misión a la que Jesús nos ha invitado a todos en este lugar. Pero es diferente cuando hablamos de descubrir o encontrar nuestro propósito y cuando hablamos de diseñar nuestro propósito. Porque uno suena a una idea, todavía queda en el aire, todavía hay muchas preguntas, pero otro es una decisión. Y Dios puso en el corazón de Dani Marín, uno de nuestros maestros aquí en Mar Azul, el escribir este libro, el cual estamos usando como base para la serie. El libro expande muchísimo más la idea de diseñar nuestro propósito. Es posible vivir vidas a propósito. Es diferente. Y este líder entre nosotros que estará aquí terminando la serie en este campus la semana que viene, escucharás del autor del libro. Él nos presenta esta idea liberadora. Y digo liberadora porque hay personas que pasan toda la vida buscando descubrir su propósito y mueren y llegan al cementerio y todavía sintieron y pensaron que no encontraron ese propósito. Cuán distinto es saber que Jesús te equipó con su espíritu para vivir a propósito. Es algo que tú y yo podemos hacer. Y la semana pasada la base de esta serie fue Hechos 1:8. Estas palabras que leemos en Hechos 1:8 son palabras de Jesús justo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, después de decirle a los discípulos, no solo a los 12, sino a un grupo de discípulos que lo seguían. Él les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Esperen que el Espíritu Santo los empodere. Y mira lo que dice 1:8 de Hechos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiremos poder para ser mejores testigos de su evangelio, de su mensaje transformador. Nuestras vidas iban a ser transformadas y eso sí va a ver en aquellos que son nuestros vecinos, en aquellos que comparten con nosotros en el trabajo y en aquellos que en nuestra vida vamos a impactar. Es como una onda exponencial. Yo no sé si esa palabra en español es correcta, pero sonaba bastante fuerte. Exponencial. Es una onda expansiva de una vida transformada. Y hoy estamos escuchando por segunda vez que cuando nosotros unimos nuestras vidas a Jesús, el Espíritu Santo comienza a empoderarnos a nosotros, a hacernos una invitación de que nos unamos a Jesús en su plan de transformar vidas. Tú eres parte del plan de Jesús para transformar vidas. Y hoy, antes de hablar de que Él nos envía a transformar otras vidas, Dios quiere enseñarnos a diseñar la nuestra. Porque antes de ir por ahí transformando vidas, es lógico que Dios quiera primero enseñarnos a
a diseñar la nuestra. Por eso el mensaje de hoy tiene como título: piensa como diseñador. Piensa como diseñador. Algunos de ustedes se han visto a ustedes mismos como diseñadores y esto le hace lógica. El título los emociona. Algunos dicen: yo no soy nada de diseñador. Por última vez en este mensaje, mírate a la persona que está a tu lado, míralo a los ojos y dile: piensa como diseñador. No, pero díselo con ganas, dile: piensa como diseñador. Porque como hablamos la semana pasada, vivir es mucho más que existir. Para existir solo falta dejarse arrastrar y dejarse definir por las circunstancias, y a eso llamarlo suerte. Hay personas que viven por suerte, pero para vivir con propósito necesitamos pensar como diseñador, tener una mentalidad de diseñador, que es la mente que nos da Jesús cuando nos unimos a Él. Para algunos de ustedes esto va a ser sorpresa, que cuando nos unimos a la misión de Jesús de transformar vidas, pasamos a ser diseñadores con Él. Yo creo que si tú estás vivo, tú conoces la necesidad del diseño en tu vida. Porque no importa si naciste en Vieques como yo, que nací en Vieques, una noche de bombardeo hace 41 años atrás. O si naciste en Mayagüez, o eres un vaquero de Bayamón, o si no eres puertorriqueño y estás viendo este mensaje a través de las redes o escuchándolo en alguna parte de Latinoamérica o en Alaska, como en una ocasión nos escribió alguien escuchando desde Alaska. Donde quiera que te encuentres, yo estoy seguro que la vida te ha sorprendido con drama, con incertidumbre y con caos. No importa en qué país, bajo qué estatus político te encuentres, la vida te sorprende con estas cosas. Y yo creo que esto tiene que ver con el origen mismo de la vida que nos presenta las Escrituras. Vamos al principio en Génesis capítulo 1 y leamos cuál es el estatus de las cosas cuando Dios va a diseñar. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el verso 2? La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está el Espíritu de Dios. Y está allá. Y está entre nosotros. Y luego de ver que la tierra era un caos total, vemos que Dios comienza a tener una de las expresiones más estructuradas de la creatividad, y es el diseño. Dios comienza a transformar el caos en belleza. Él comienza a transformar el caos, el drama, en belleza. Y lo vemos porque Él empieza a dividir el aire del agua, la tierra, comienza a crear seres vivientes, y estos tres ambientes juntos crean este ecosistema en el que se puede sostener la vida. Dios como máximo diseñador. Miren, la Universidad Francesa de Diseño Strate, yo nunca la he estudiado, pero Dani Marín, quien escribe el libro, en este capítulo habla de esta Universidad Strate. Espero estar diciéndola bien, si no la diseñamos de otra forma, no importa. Define el diseño como el proceso de visualizar, mira esto, y planificar. Wow, la creación de objetos, sistemas, etcétera, de una manera centrada en las personas, con el fin de resolver un problema o necesidad. Eso es diseño. Aquí está la buena noticia. Esta capacidad de transformar el caos
en belleza, Dios se la otorgó solo a los seres humanos. No se lo otorgó a ninguna otra especie. Yo puedo llegar a mi casa y encontrar un caos y explicárselo a Maui, decirle: Maui, te portaste mal, pon las cosas en su lugar. Y él se va a quedar mirándome. Mi perro es un perro educado. Lo digo como ejemplo, si él me está escuchando, realmente él no me está escuchando. Pero ninguna otra especie tiene la capacidad dada por Dios de transformar el caos en belleza. Esta capacidad Dios solo la pone en nuestras manos. Y me recuerda que esto es lo que hemos estado haciendo desde que nos unimos a Él en su misión. Incluso esa es parte de la labor de la iglesia en la vida de personas, ayudarlos a transformar sus caos en historias de hermosura. En una ocasión, en el 2017, luego del huracán María, recordábamos estos días que estábamos en nuestro almacén y habíamos hecho un acuerdo con FEMA para que FEMA nos enviara unas cajas de comida que se estaban entregando en aquel momento para las familias. Surge que estas cajas eran un lote específico que se había quedado afuera y había llovido y se había mojado y se habían dañado muchas cosas de esa caja, pero no se habían dañado todas. Y FEMA se pone en acuerdo con nosotros para enviarnos las cajas que estaban dañadas al almacén para nosotros sacar de ellas lo malo y con lo que quedaba bueno hacer nuevas cajas. Y recordamos el día que nos enviaron el primer vagón. Cuando abrimos aquellas puertas, las cajas que llegaron olían a putrefacción. Era un envío básicamente de cajas que tenían cosas podridas, pero que todavía tenían cosas buenas. Y humanamente, yo recuerdo estar ahí y mi deseo era mandar a cerrar el vagón y decirle: esto es imposible, nos mandaron lo peor de lo peor, lo pueden recibir de vuelta, no lo vamos a hacer. Ese era mi deseo natural, pero en conversación con el equipo que me rodeaba en aquel momento, estaba Ana, estaba Yasmanis, habían unos cuantos más en aquel almacén, probablemente hay alguien aquí que estaba en aquel momento. Recuerdo que la conversación y cómo Dios lo puso en el corazón de Yasmanis fue decir: pero no es esto lo que Dios hace con nosotros, que nos invita a su mesa y saca de nosotros lo que está podrido y lo que está dañado y hace de nosotros algo nuevo. Esos momentos en los que tú no quieres escuchar lo que Dios te está diciendo porque sabes que es verdad y te está invitando a transformar el caos en belleza, y ese proceso no va a ser fácil. Pero qué bueno que dijimos que sí, lo hicimos, y al hacerlo, al otro día en una reunión con FEMA nos dijeron: ¿qué es lo que ustedes necesitan? Todo lo que nos pidan, queremos ayudarlos porque sabemos quiénes son, al nivel de compromiso con el que están, y lo que hicieron ayer fue una muestra de lo que ustedes pueden hacer, y de ahí en adelante Dios nos abrió las puertas como nunca antes a una historia de hermosura y de belleza. Y esta es la aplicación para nosotros cuando Jesús nos invita a unirnos a Él para elevar a otros. Escúchame, ayudarles a sanar, a crecer, a superarse y a conocer a Dios. Estamos nosotros viviendo vidas a propósito. Estamos diseñando vidas con propósito cuando nos unimos a Él en ese plan. Por eso tienes que tener una mentalidad de diseñador que se enfoca en las personas. Nosotros no nos cansamos de reafirmar esta verdad. Una mentalidad de diseñador se enfoca en las personas. Escucha, diseñar vidas con propósito requiere de nosotros construir la vida de los demás, no solo la nuestra. Porque un día tu vida va a ser examinada.
Un día las obras que hiciste, aquello en lo que invertiste, aquello en lo que participaste, va a ser examinado. Y no estoy hablando del juicio final, estoy hablando de el día posiblemente de tu muerte. Tristemente y hermosamente, nosotros recibimos una noticia el viernes de una persona que amamos mucho, llamado José Rovira. José Rovira pasó a morar con el Señor el viernes por la noche. Yo quiero mostrarles unas fotos a ustedes de José en este campus. A la mano derecha de ustedes se encuentra José, porque él participó ese día de servicio aquí en este campus, en las rejas. Próxima imagen. Siempre compartiendo, la anterior, siempre compartiendo su vida con niños, jóvenes, adultos, en su momento de enfermedad, atravesando un cáncer muy agresivo. José continuaba sirviendo. Cuando ustedes hoy vayan al estacionamiento y vean esas rejas pintadas, van a saber que José fue parte de ese proceso. La última de las fotos que tenemos expresa la vida de José, porque hasta su último momento, esto fue en Dulce Hogar, él participó del servicio que hicimos en la construcción de esta casa en Dulce Hogar. Y su vida va a ser examinada. ¿Y cómo ustedes creen que vamos a recordar a José? Ayer hablaba con su hijo, que me decía cómo estaba destruido y a la misma vez esperanzado. Y es la realidad de aquellos que tienen fe en Jesús y que saben la esperanza que nosotros tenemos. Él me decía: Jonathan, he tenido que crecer estos días como nunca antes. Pero decía, estoy agradecido de la vida que mi padre me mostró. El otro día, ayer, él iba a graduarse y él dijo: yo soñaba con tomarme una foto con mi papá y aunque no va a ser así, mi papá supo que yo me pude graduar. Y yo estoy agradecido de la oportunidad que Dios me dio con él, de la vida que vivió, de la fe que me mostró. Me hablaba su hijo, hablándome de la vida, examinando la vida de su papá, hablándome de su papá con tristeza porque partía, pero con descanso porque iba a estar completamente sano en las manos del Señor. Un día tu vida va a ser examinada y yo espero que nos suceda como le sucedió a José. Que su vida habla de que no solo construyó para él, sino que construyó en la vida de los demás. Esta semana aquí en este campus y en el oeste se celebró el final o el cierre del Mar Azul Learning Center. Nosotros tenemos un programa After School donde le brindamos a niños clases medulares, tutorías para esas clases. También le brindamos arte, música, teatro. Y esta semana esto estuvo aquí lleno y posiblemente hay familias hoy entre nosotros visitándonos por la experiencia de ver cómo hemos invertido en sus hijos. Estos son niños no solo de nuestra iglesia, sino de la comunidad de Juncos y de Caguas. Todo esto tiene un costo. Hay una inversión que hacemos como iglesia con una sin fin de lucro llamada Rain and Rose, que nos provee unos fondos y nosotros aportamos como iglesia fondos adicionales. Invertimos más de $70,000 en 2 semestres para que estos maestros, estos estudiantes, esto se pueda hacer. Y cuando alguien nos pregunta por qué están haciendo eso, ¿por qué tanta inversión en eso? Bueno, porque estamos construyendo las vidas de estos niños. Estamos ayudándoles a crecer. Estamos enseñándoles propósito, intención. Estamos modelando quién es Jesús para ellos, en la forma en la que lo hacemos. Cuando nos dedicamos a levantar, a ayudar a superar, a construir las vidas
de las personas en nuestra comunidad estamos siendo la iglesia que Dios ha llamado a transformar el caos en hermosura. Y cuánta hermosura celebraron aquí esta semana al ver esos niños haciendo teatro, al ver esos niños aprender sus disciplinas. Y yo felicito a todos aquellos que han sido voluntarios y que han visto el Mar Azul Learning Center como el campo misionero de nuestra iglesia. El campo misionero de nuestra iglesia. Cuando servimos, nuestras vidas tienen trascendencia eterna, tienen empatía. Tú quieres diseñar una vida con propósito, sirve. Encuentra un espacio para servir dentro y fuera de estas 4 paredes. Me encanta esta serie porque habla más de lo que vivimos el resto de la semana que de lo que vivimos aquí los domingos. Habla de diseñar vidas con intención donde quiera que nosotros vamos. Una vida significativa tiene como meta cumplir el gran mandamiento de Jesús. ¿Cuál fue? El que Él dijo: ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros. Voy a hacer una pausa. Voy a subrayar la palabra amor y la voy a sustituir. El servicio que tengan los unos por los otros. El perdón que tengan los unos por los otros. La gracia que tengan los unos por los otros. El sacrificio que hagan los unos por los otros. La forma en la que te inviertes completamente y desinteresadamente a la medida que puedes. Y muchas veces te vas la milla extra y dices: esta no podía, pero hoy voy a sacrificarme porque hay otros envueltos en la ecuación. Cuando haces eso, estás cumpliendo con el gran mandamiento, y eso será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jonathan, ¿cómo yo sé que soy empoderado? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo está obrando en mi vida? Yo te pregunto, ¿estás viendo la vida de otras personas como algo importante en lo que tienes que invertir? ¿Te está llamando el Señor a no solo enfocarte en tus sueños y tus metas, y te está llamando a enfocarte en las metas de otras personas? ¿Estás elevando la vida de otras personas? ¿Estás invirtiendo sacrificadamente en sueños y planes de otros que Dios los está llamando a construir vidas con propósito, a diseñar vidas con propósito? Si lo estás haciendo, estás siendo empoderado. El Espíritu Santo está obrando en tu vida. Qué lindo que la mentalidad de diseñador te lleva a enfocarte en otras personas. También la mentalidad de diseñador abraza la complejidad. Y cuando leía esto en el libro, recuerdo estar hablando con Dani Marín y le dije: eso tengo que leerlo, porque ¿cómo es que un diseñador abraza la complejidad? Y cuando leí esta frase que él escribió, dije: ahora entiendo, te la doy, hermoso. Él escribe: diseñar vidas con propósito requiere que no le temamos al caos que nos presenta la vida. Y yo dije: oh, te la doy. Porque Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Jesús garantizó dificultades, garantizó el drama que nos afecta. El caos está garantizado. Esta vida está llena de incertidumbre, cosas que parecen injustas. Y esta es la verdad. Muchas personas utilizan estos factores como excusa para no planificar, visualizar, soñar. Porque después de todo, la vida no parece salir como uno la envisiona. Y hay algunos que se han hecho víctimas y han dicho: no voy a hacerlo porque no me va a salir. No voy a tratar. ¿De qué vale emprender? ¿De qué vale creer que Dios me ha dado la capacidad de bendecir mi comunidad con esta idea? ¿De qué vale hacerlo si va a venir un huracán? Mira, viene la próxima, posiblemente viene otro María.
cuando tú eres empoderado por Jesús, cuando tú te unes a Jesús en su misión, esa mentalidad comienza a cambiar y empiezas a abrazar la complejidad, a perderle el temor al caos que nos rodea. Miren, el libro de Jeremías nos da un ejemplo tan lindo de esta verdad. Cuando el pueblo de Dios se encontraba en medio del exilio, en otras palabras, el pueblo se encontraba cautivo en otro lugar, no en su tierra. Ellos no planificaron estar ahí. La vida los había sorprendido en ese lugar. Y le estoy posiblemente hablando a alguien que hoy no se encuentra en el lugar que soñó o esperaba, que la vida lo sorprendió. Alguien que después de María se fue para Orlando, o de Orlando vino para aquí, o alguien que experimentó un divorcio, alguien que los últimos años la alfombra la sacaron del piso y se encuentra en un lugar hoy que no era el que esperaba, y ha tomado eso como excusa para ser víctima de las circunstancias. Y hoy Jesús lo está invitando y te está invitando a ser empoderado y abrazar eso como parte de lo que Dios va a transformar de caos a hermosura. Y Dios te está invitando. Aquí está el libro de Jeremías. Dios le exhortó a cada uno de ellos a que abrazaran el caos donde se encontraban para vivir vidas plenas. Se los leo. Jeremías 29. Este es un lugar bien importante en la escritura. Vamos ahí. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá. ¿Qué dice ahí? Multiplíquense. En otras palabras, donde Dios ha permitido que tú estés, Él te está llamando a multiplicarte en ese lugar. Multiplícate ahí y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¡Wow! En este lugar que ellos no querían estar, el Señor le está diciendo: ahí te vas a levantar, ahí vas a construir una casa, ahí te vas a multiplicar, ahí tu familia va a crecer. El lugar que tú pensabas que era el lugar que terminaba tu historia, porque estás en medio del caos, es el lugar donde Dios va a levantar diseñadores de propósito. Es donde Dios te va a llevar a diseñar una nueva historia. Y hoy tu historia no ha terminado, porque después de estas palabras es que encontramos las famosas palabras que una y otra vez recitamos en el 29:11, cuando Dios dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este es Dios dejándole saber a su pueblo y dejándote saber a ti hoy que el lugar donde tú estás, que parece ser el fin de tu historia, no es el fin de tu historia si tú te unes a Él en su propósito de transformar vidas. Tú puedes ser empoderado, tú puedes ser empoderada. ¡Qué hermoso! Él sabe los planes. Una mentalidad de diseñador no solamente se enfoca en las personas y abraza la complejidad, sino que experimenta y crece. Déjenme decirle algo. ¿Saben por qué muchas personas viven estancadas? Porque viven enamoradas de sus ideas. Escucha. Viven enamoradas de sus sueños, viven enamoradas de sus ideas sobre cómo debe de ser su futuro, viven enamoradas de sus ideas sobre cómo quieren ser vistos, y a veces sus ideas ocupan el lugar de Dios. Ahí nadie dijo amén. ¿Cómo ustedes creen que aquellos primeros seguidores, cuando Jesús asciende, toman la instrucción de ir a esperar
que el Espíritu Santo los empoderara para cumplir su misión. Yo le puedo decir cómo yo pienso que ellos la tomaron. Ellos la tomaron con sorpresa, porque ellos tenían ideas, posiblemente cada uno, de cómo iban a continuar la misión de Jesús, de cómo iban a hacer esto. ¿Ustedes no creen que ellos tenían agenda personal? Que ellos tenían familia e hijos. Algunos posiblemente tenían ideas sobre un negocio que iban a lanzar específicamente esa semana. Y aquí tenemos a Jesús diciendo: antes de hacer lo que ibas a hacer, vas a ir a esperar a que yo te empodere, para que entonces lo que vayas a hacer tenga mi bendición, tenga mi fortaleza. Necesitas mi espíritu. No es que algunas de esas ideas no las vayas a hacer, es que cuando las vayas a hacer tienes que asegurarte de haber sido empoderado y de tener la bendición de Dios para hacer esas ideas. Allí están ellos esperando. Tuvieron que cancelar sus planes, sus agendas. Esto me recuerda a mí los 19 años, cuando yo sé que el Señor me está llamando a ser pastor y estoy estudiando finanzas en la Universidad de Puerto Rico, y parte del proceso que yo sentía y creía que Dios me estaba invitando era estudiar teología en el Colegio Teológico del Caribe. Y recuerdo que yo resistía a la idea, porque yo tenía ideas y planes de cómo se iba a ver esto. Y yo tenía ideas y planes, y tenía un montón de temores acerca de obedecer. ¿Cómo sabes si eres empoderado? Cuando empiezas a obedecer la dirección de Dios, y cuando tomas decisiones que tú no las hubieras tomado por preferencia, pero sabes que haciéndolo estás respondiendo a la voz de Dios en tu vida. Cuando empiezas a obedecer, cuando empiezas a sacrificar ideas o el tiempo que tenías para ideas, cuando empiezas a darle la importancia a las cosas que antes no tenían ese lugar de importancia. ¿Cómo yo sé que fui empoderado a los 19 años? Porque tomé decisiones en las que decidí obedecer, lo que significaba para mí seguir a Jesús. Ahora, de esos que Jesús les dijo esperen para que sean empoderados, no todos fueron llamados a ser apóstoles, a ser evangelistas. Todos fueron llamados a ser parte de la iglesia. Muchos de ellos fueron empoderados. En el capítulo 2 de Hechos vemos una comunidad compuesta por personas que tenían diferentes funciones. A mí me encanta pensar que estaba el dueño de los pinchos, que estaba el estilista, que estaba el chef, que estaba el abogado, que habían pobres y ricos, diversos, con diferentes ideas y pensamientos, pero todos se habían unido a la misión de Jesús de transformar vidas. Y habían obedecido, habían hecho la pausa, habían hecho algo que Rick Warren dijo hace años atrás, y cuando lo escuché transformó mi vida. Rick Warren se paró en esta conferencia y dijo: saca a Dios de tu agenda. Y yo decía, y luego dijo: y ponte tú en la agenda de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo crear una agenda con mis ideas, mis fechas, así va a ser, y decir, este pequeño espacito que sobró aquí, le voy a llamar Dios. Dios, tienes un pequeño espacio para hacer lo que vas a hacer en mi vida en este lugar, en este momento. No es lo mismo crear una agenda y escribir Dios que decir, yo me voy a sacar a mí. Yo voy a sacar a Dios de mi agenda para yo ponerme en la agenda de Dios. Es decir, ok, estas eran mis ideas, mis planes, la forma en la que yo las envisioné. Dime tú qué es lo mejor para mí, para los demás, y que cumple con tu propósito. Y ahí donde tú estás,
Resiste la idea de solo pensar que esto es dejar lo que estás haciendo para venir a trabajar en la iglesia. Aplícalo al diseño de tu vida donde estás. ¿Cómo rindes tus ideas para escuchar de Dios, obedecer a Dios, caminar en dirección a Dios y ponerte en su agenda? Cuando tú haces eso, vas a perderle el temor al fracaso. Vas a estar dispuesto a experimentar. Yo recuerdo en mi vida, y puedo hablar de la mía, porque es la que más cerca he vivido, pero tú puedes poner tus propios ejemplos. Cuando el Señor pone en nuestro corazón el levantar el primer pop cristiano en Bayamón llamado Javes Café, hace años atrás, posiblemente ustedes ni tienen idea de lo que fue Javes Café. Es más, déjame ver, ¿habrá alguien aquí que fue alguna vez a Javes Café? Veo una mano, veo dos manos, veo tres manos. En aquel momento Dios nos puso en el corazón a hacer este lugar. Allí aprendimos sobre administración, aprendimos sobre ¿Saben dónde tuvimos las experiencias de hablar frente a personas en Javes Café? Dios usó todo ese proceso. Recuerdo el día que Dios nos llamó y nos invitó a usar la capacidad de comunicar para llevar el mensaje fuera de las paredes de la iglesia. Con el espectáculo Me Flocharon, después con Raspa Cum Laude, después con Johnny Five. Estuvimos años, hasta el año antes de la pandemia, el año donde se declara que tenemos que hacer un shutdown. Ese año hicimos 78 lugares en los que fuimos a llevar la esperanza del amor que nunca te flochea y nunca te rechaza, a través de la comedia. Recuerdo cómo toda esa experiencia nos capacitó para lo que estamos haciendo hoy, y cómo en ciertos momentos tuvimos grandes desaciertos, hicimos cosas que no salieron bien, ideas que no salieron bien, pero le perdimos el miedo, porque cuando tú estás unido a Jesús, cuando tú haces algo que no sale bien, tú no sientes que tú eres un error, tú sientes que aprendiste una nueva forma de no hacerlo, y ves el fracaso de forma distinta, y conoces a un Dios de gracia, que cuando tú y yo cometemos errores en el camino, está dispuesto a decirnos: vamos a usar eso para que no te vuelva a ocurrir otra vez. Yo te amo, hijo. Yo te amo, hija. Yo soy un padre que te estoy dando la oportunidad, y cuando te veo caer te levanto, y le pierdes el miedo a crecer y a experimentar y a responder en dirección al propósito que estás diseñando junto a Jesús. Yo sueño con ver personas que conocen a Jesús, y que yo sepa que conocen a Jesús por lo arriesgado que son en dirección a construir la vida de otras personas junto a Jesús, por el riesgo que toman con su tiempo, por el riesgo que toman con sus finanzas, por el riesgo que toman con sus capacidades para construir a Jesús en la vida de otras personas. Lo hacen primero a través de su iglesia, lo hacen primero en sus vidas donde quiera que estén. No los limita el que los reconozcan como líderes o el que les den una plataforma. Lo hacen en el servicio, lo hacen en Mar Azul Kids, lo hacen en Café Azul sirviendo una taza de café. Lo hacen brindando su tiempo para ser voluntarios en el campamento que le va a transformar la vida a los jóvenes de esta comunidad, el mejor fin de semana de sus vidas. Lo hacen arriesgadamente. Esta mentalidad transforma nuestras vidas. Y finalmente, una mentalidad de diseñador busca la colaboración. Si tú quieres vivir una vida a propósito, no lo hagas solo. No vale la pena. Ese evangelio es rancio. El evangelio que Jesús vio cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Iglesia en original es eclesia, que tenía que ver con la congregación, tenía que ver con un grupo de personas. Jesús no diseñó la iglesia para experimentarla solo. En toda la palabra vemos este principio. En Eclesiastés 4:9 encontramos: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero
El que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Qué bueno que Dios te ha invitado hoy a conocer que no tienes que hacer la vida que Dios te ha llamado, no la tienes que diseñar solo. Bob Goff dice en su libro Sueña Grande: si estás seriamente comprometido con tus sueños, rodéate de personas que te amen. Qué lindo que en este lugar lo que sucede es que cuando tú empiezas a experimentar la iglesia, te das cuenta que hay personas que empiezan a invertir en ti, que empiezan a caminar contigo. Ahí es donde entra en escena punto de partida, que es un comienzo a conectarte con Jesús y con otros en el contexto de comunidad. Esa idea de yo y Jesús solo en el monte, no, hay momentos para tú estar en soledad, hay momentos para buscar en silencio, hay momentos para hacer la pausa, pero la fe está diseñada por Jesús para vivirse en comunidad, para expresarse en comunidad. ¿Cómo es posible decir que amas a Dios cuando no amas al hermano que tienes a tu lado y que está pasando por una necesidad, o que está falto de aprender algo que ya tú conoces, que tú tienes sabiduría en una área que a esa persona le hace falta porque su historia de vida no incluyó ese elemento? Pero qué bueno, mi vida, de todos aquellos que sacaron tiempo para invertir en mí y me dijeron: John, te voy a decir algo, Dios te ha dotado con talentos en esta área, pero aquí, papá, te falta un montón. Déjame sentarme contigo y explicarte. Y añadieron a mi vida. Qué bueno cuando el matrimonio se ve de esa forma. Cuando en comunidad tú empiezas a entender que aún el matrimonio Dios va a usar otros matrimonios. Yo vivo hoy rodeado de matrimonios. Ninguno es perfecto, pero todos añaden a mi vida. Y cuando mi matrimonio tiene una situación, no estamos solos. Esa es la clave para todos estos años de unidad. Y es lo que le estamos ofreciendo a ustedes. No una mentira de que esto es fácil. Es que diseñar el propósito es mejor cuando se hace en comunidad. Y cuando escuchas la voz de Dios en la voz de tu hermano que te dice: hey, lo que estás haciendo tiene una fachada brutal. Tiene una fachada de que es de Dios, pero no cuadra internamente con lo que verdaderamente Dios presenta en su palabra. Yo quiero ayudarte a que lo veas y que tú tengas la humildad de decir: tienes razón, no me di cuenta. Y que ríes y lloras en comunidad. Dios hoy te está invitando a su comunidad. Cuando Él dijo que el Espíritu estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo, ¿cómo Él está con nosotros? Él dijo que Él iba a estar con nosotros. ¿Cómo Él está con nosotros? Él está a través del Espíritu Santo, que nos empodera y nos habla y nos dirige a ti y a mí. Él está a través de la palabra que dejó revelada para nosotros. Y Él está en la iglesia, en su congregación, hablando y moldeándonos. Hoy nosotros celebramos que Dios nos da la oportunidad de recordar que hemos sido empoderados para diseñar vidas a propósito. No tenemos que pasar el resto de nuestra vida tratando de descubrir qué es eso. Tenemos que empezar a vivir eso. Tenemos que empezar a vivir a propósito, con esa mentalidad de diseñador. ¿Qué tal si te pones ahí de pie conmigo y le damos al Señor nuestro corazón en respuesta a este mensaje? ¿Cómo respondes tú? Posiblemente hay alguien en este lugar que todavía no ha rendido su agenda, que sabe que Jesús lo acercó hoy para decirle: quiero transformar el caos en una historia de belleza. Si todavía no lo has hecho, toma la decisión de abrir tu corazón a Jesús, porque si no vas a construir una vida enfocada en ti y vas a alcanzar un montón de cosas y otras cosas no las vas a alcanzar, pero siempre vas a sentir
que tu vida carece de significado y propósito, hasta que no seas empoderado por el Espíritu, hasta que no te unas a Jesús en su misión de transformar las vidas, no solo la tuya, sino de otras personas, vas a sentir que no importa lo que alcances, no tiene el peso de satisfacción. Ahora, si tú te unes a Jesús, abrirle la puerta a alguien tiene una connotación diferente. Servir en el puerto tiene una connotación diferente. Sentarte con alguien en el trabajo tiene una connotación diferente. Bendecir a alguien con lo que Dios puso en tu corazón tiene una connotación diferente. El Señor quiere hoy transformar tu vida. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este mensaje es sencillo. ¿Cuántos anhelan ser empoderados para vivir a propósito? ¿Cuántos anhelan eso? Yo no anhelo. Si tú lo anhelas, ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo, habla con el Señor y dile: Señor, enséñame a tener esta mentalidad. Enséñame, Jesús. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor a ti? Posiblemente para alguien lo más lindo que te está diciendo es que Él perdona, que Él es un Dios de gracia y que Él quiere comenzar una historia hermosa. Si ese eres tú, hoy estás siendo recibido, estás siendo transformado en amor y sabes que el Señor te trajo a este lugar hoy para abrazar tu vida. Gracias, Jesús, por aquellos que hoy llamas a una relación contigo. A través de estas palabras que quedan grabadas, posiblemente le hablas a alguien ahí en su casa, en su cuarto, en el carro. Ahí donde tú estás hoy, el caos de tu vida está siendo transformado. Te has convertido en un diseñador de propósito, porque el Espíritu Santo está en ti y te está invitando a obedecer. Y aquellos que conocen al Señor y saben que es una oportunidad para diseñar el futuro que Él anhela, aquellos que posiblemente han estado huyendo de un llamado particular, de una idea particular, que hoy puedan ser empoderados y perder el temor y que puedan arriesgar todo lo que Dios los está llamando a arriesgar para vivir empoderadamente. Te doy gracias, Jesús, por este mensaje. Te doy gracias por estas palabras y te doy gracias por esta iglesia, porque en comunidad queremos agradecer que nos has invitado a construir a propósito. En el nombre de Jesús.